Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Es un gusto poder compartir y seguir pues en esta nuestra conversación que tenemos todos los sábados y todos los domingos, en la cual tocamos temas importantes de la vida nacional, y con el equipo de Acción Positiva pues tratamos de contribuir a que usted como ciudadano tenga más información, conozca puntos de vista interesantes y veamos qué está sucediendo en esta etapa particular en la que, como sabemos, estamos en un proceso electoral. Mucha gente ya no tiene la costumbre, yo también a veces no tengo la costumbre, pero esta vez agarré un periódico del día jueves y cuando leo, pues dice 473 millones extra en plazas gasta el Ejecutivo, con el titulito abajo: readecuación para pago de empleados temporales en año electoral suscita duda del clientelismo. Imagínense ustedes despertar con esa noticia, empezar a ver qué está sucediendo cuando hay tanta turbulencia política y tanta turbulencia social en relación a lo que ha sido la corrupción, que uno de sus principales problemas los encuentra en la administración pública, en ese clientelismo y ese populismo que se utiliza pues para ganar o captar votos en una forma ilegal. Entonces pues empezamos mal el día, decimos definitivamente, pero para compensar el día también recibo un libro que lo tendrán ustedes en su pantalla, que se llama Servicio Civil de Guatemala, del doctor Jorge Mario Andrino Grotewald. El doctor Jorge Mario Andrino Grotewald es abogado y notario, magíster en Derechos Humanos y doctor en Seguridad Estratégica. Está certificado por el BID en materia de gestión pública y en materia de transparencia por la Escuela Nacional de Administración en Francia. Graduado de programas de especialización de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y de London School of Economics and Political Science, entre otros. Aparte de ello, una destacada carrera en la administración pública, en la cual ha ocupado cargos importantes, lo cual, pues obviamente, entre otros aspectos, lo califica para escribir un libro como el que estamos leyendo y que nos vino a salvar un poco después de la noticia de los millones del gobierno. Pues vemos acá su libro, doctor. Bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muy contento de estar por acá. Igualmente, el gusto es mío poder compartir siempre las opiniones del programa, que deja un mensaje que tiene una acción efectiva para la ciudadanía. Muchas gracias, doctor. Cuando el guatemalteco viene y lee 473 millones extras en plazas gasta el Ejecutivo, inmediatamente la mente va por aquellos lugares más preocupantes, es decir, bueno, ¿en qué están gastando este dinero? Esa burocracia que se sigue aumentando. Doctor, este libro suyo habla del servicio civil en Guatemala, habla de esa burocracia. Para ilustrarnos, ¿a qué le llamamos burocracia? Porque si yo le pregunto a cualquier ciudadano, tiene muy malos pensamientos al respecto de la burocracia, lo cual no es cierto necesariamente en su totalidad. Pero, ¿qué es la burocracia, doctor? Sí, coincido en el sentido de que la palabra ha tenido algún sentido negativo para con la población. En sí, la burocracia no es más que el conjunto de procesos y personas que trabajan desde la función pública para prestar un servicio a la población. Entonces, desde antiguos aspectos, historias como los griegos, los romanos, los servidores públicos siempre han participado de ese elemento formal del Estado y han permitido que todos los servicios se puedan llevar o desarrollar de una forma adecuada. Esa es la burocracia en sí. El gran problema que ha habido quizá en los últimos siglos, o el último pasado siglo, es que la burocracia se ha convertido en una cantidad muy grande de procesos que en algún momento hacen un poco más lento todas las gestiones públicas que se realizan. Entonces, cuando alguien se refiere a una burocracia, es porque está pensando no en la función pública o el servicio que recibe, sino en lo que le costó en tiempo y muchas veces también en falta de idoneidad o de capacidad para recibir un buen servicio público. ¿Qué lo mueve a usted a escribir este libro sobre el servicio civil en Guatemala, doctor? Bueno, yo participé en un esfuerzo hace algunos años desde una comisión presidencial
para hacer una reforma al sistema de servicio civil, entendiendo un servicio civil municipal, el sistema de justicia, el sistema del ejecutivo, y pues me tocó investigar, me preparé mucho para ello, coordinamos equipos y generamos iniciativas de ley que desafortunadamente no se lograron concretar. Durante tiempo después, años después, en conferencias y en algunas consultorías especializadas de entidades de sociedad civil, han requerido que se hagan actualizaciones de ese proceso y han tenido la posibilidad de invitarme. Eso motivó a que hace algunos años el Encuentro Nacional de Empresarios, el ENADE, generó un mecanismo dirigido hacia la función pública y cómo mejorar este tema de servicio civil. Y a partir de ahí me percaté que algo que ya sabía, pero que confirmé en ese momento, en Guatemala no existe un texto en materia académica que se hable de este tema. Podemos encontrar el derecho al trabajo, podemos encontrar el derecho administrativo, pero que se refiera a la situación del servicio civil, pues no hay. Entonces decidí hacer un aspecto más profundo, elaborar una serie de propuestas y conjugarlas en un documento académico que le sirviera no solo a los estudiantes de las universidades, sino también a los propios servidores públicos, para hablar de un deber ser, hablar de una mística, hablar de una ética de la función pública y entender que ser funcionario o servidor público no significa enriquecerse en el puesto, sino tiene un sentido propio de servicio hacia la comunidad. Desafortunadamente los ministerios, la administración pública, en todos sus niveles, ha sido un botín político, porque tenemos pues obviamente, por ejemplo, este titular lo que inmediatamente saca o quiere destacar, habla de clientelismo, dice, bueno, ahora van a utilizar estas plazas para ir a hacer campaña. También sabemos cuando llegan nuevos gobiernos, empiezan a querer cambiar la camiseta del color del partido anterior por la camiseta del nuevo partido. No importa si la gente es capaz o no es capaz. Esto se ha sido posible en parte, doctor, porque no hay una legislación. Cuando hablábamos con usted y yo le preguntaba, mire, hay una ley de servicio civil, usted me contestó, hay 5. A ver, ¿qué es este desorden? ¿Cómo lo ponemos al orden acá? Bueno, en realidad es un producto de una normativa a nivel de la Constitución. Explicaba en algunas cátedras universitarias que la Constitución creó 5 diferentes sistemas de servicio civil, quizá derivado a que en las épocas no democráticas se había alcanzado, digamos, a tener un proceso de autoritarismo en donde el presidente nombraba a todas las personas y no había, digamos, esa separación de poderes. Efectivamente, cuando la democracia llega y la constituyente elabora el servicio civil, le da por normativa constitucional a los 3 organismos de Estado esa separación de poder nombrar a sus funcionarios y a sus servidores públicos. Y además le concede también un sistema a las municipalidades, atendiendo a ese principio de la autonomía. Y finalmente, pues se crea un régimen especial para las entidades descentralizadas y autónomas que no son municipales, para que también puedan tener un régimen propio. De tal forma que la intención, quizá en buen sentido, de hacer una separación de ese poder de nombramiento, lo que creó fue una dispersión y como consecuencia un desorden de ese servicio civil que al no tener normativas aplicables con sistemas de talento humano novedosas, se han volcado a hacer pactos colectivos que muchas veces no favorecen en sí a la función pública, quizás sí a los trabajadores o a los servidores públicos, pero no a la población a la que se deben. Y en algún momento también se han creado normativas que no representan o no responden administrativamente a ese ideario de la función pública, a ese servicio que se requiere. Por eso es imperativo que exista todo un esfuerzo para poder actualizar y modernizar la burocracia y las formas en que se rigen para que en los próximos siglos o años que vengan, que estén venideros, en el país cuente con una verdadera representación de la función pública de los servidores. Y obviamente lo que quisiéramos todos es una meritocracia
en el sentido de que el servidor público pues se vaya desarrollando, se vaya capacitando y vaya creciendo, y que en el momento de su retiro pues se retire con una situación adecuada, correcta, en la cual se retire muy bien. Nosotros siempre oímos, por ejemplo, ofertas de candidatos en este momento electoral, en la cual pues dicen, mire, yo voy a ir a mejorar esto y lo otro, y voy a ir a cambiar esto, y voy a ir a hacer muchas cosas. Sin embargo, la realidad es que van a caer probablemente en un mar burocrático que no les permite o les hace fácil estos cambios, doctor. Es correcto, y coincido en ese planteamiento porque la cantidad de normativas que se envuelven dentro de la administración pública, en los organismos de Estado y en las propias municipalidades, muchas veces hacen difícil esa decisión política de hacer cambios a nivel de la administración, no solo a nivel del servicio civil, sino que de muchos otros temas, el gasto público, el presupuesto, la calidad del gasto, en las adquisiciones públicas. Entonces, creo que en algún momento se hace necesario que estos principios, como el que usted mencionaba, del mérito, los principios en donde se habla de transparencia de la función, en donde se habla del cumplimiento de la ley, de la evaluación del desempeño, debieran trasladarse bajo parámetros muy claros a la población para que los candidatos que de verdad tengan ese propósito expliquen mecanismos, quizá no a detalle, porque tampoco hay que decirlo antes y eso haría obstruir más fuerte la función, pero sí explicar que constituyen agenda política de su partido en el caso de ser electos, porque eso ratificaría una intencionalidad de transparentar la gestión pública del Estado, de mejorar los servicios públicos que tanto necesitamos, mejor educación, mejor salud, mejores carreteras, y al mismo tiempo hacer un proceso efectivo en donde se dignifique a ese servidor público que de verdad tenga un parámetro claro de para qué está trabajando en pro de la población. No, y por ejemplo, cuando usted menciona el hecho de incluir nueva tecnología, nueva capacitación, desafortunadamente yo todavía considero que mucho de la oscuridad que sucede es porque es intencional, ¿no? Se quiere tener poca transparencia para poder seguir haciendo las cosas mal. Cuando un candidato, yo creo que expone un plan y dice yo quiero hacer un cambio, creo que es bien importante para todos, doctor, para la audiencia que ahorita nos mira, el ver que un candidato no habla por sí solo, debe poder hablar lo ejecutivo, lo legislativo e incluso lo municipal, porque como usted señala son diferentes legislaciones y para hacer cambios verdaderamente a nivel de las leyes en sí, tiene que tenerse un congreso que esté motivado a hacer los cambios que sean necesarios. Las alcaldías municipales entiendo que tienen sus propios reglamentos municipales, entonces tiene que ser no una golondrina severana, un candidato que ofrece, sino que un proyecto nacional que comprenda la necesidad de modernizar esa burocracia y de hacerla auténticos servidores del pueblo. Efectivamente, y muy de acuerdo con lo que usted menciona en el sentido que no puede hacerse todo de la noche a la mañana. Esto conlleva un proceso que pareciera que se ha realizado a propósito, como usted lo menciona, en el sentido de no querer cambiar o no poder cambiar. Sin embargo, podemos pensar que el Estado tendrá que hacer sus actualizaciones en cuanto a los distintos organismos y su servicio civil, por medio de las leyes y eventualmente del uso de tecnologías y cultura de servicio para la población. Sin embargo, hay muchas acciones que pueden hacerse desde el punto de vista ejecutivo para dar señales efectivas de transparencia, de eficiencia, de mejora del Estado, y que nos encantaría a los guatemaltecos, creo yo, poder encontrar a un equipo de trabajo de un próximo gobierno dispuesto y dedicado a hacer esos cambios, porque los reflejos quizá no serán inmediatamente, pero después de un par de años de mejorar condiciones, la inercia del sistema de servicio civil y su cambio llegarán en la vía normativa y la implementación por la tecnología o el cambio cultural serán parte fluida de ese proceso. Así lo han hecho otros países. Es una parte natural, ¿verdad? Obviamente nosotros no podemos traer fórmulas de otros países y solo colocarla
en Guatemala y decir, va a funcionar. Pero algún modelo que usted cree que nosotros pudiéramos no copiar, pero sí aprender de él y hacerlo más funcional para Guatemala. Hay muchos modelos importantes y no se trata de descorrectos de importar. Sin embargo, sí hay metodologías que han sido utilizadas por organismos que están dedicados específicamente para estos temas. Hay consejos en materia de la función pública y de servicio civil, de las cuales Guatemala es parte, pero que desafortunadamente no ha aprovechado esos mecanismos para poder implementarlos. En Latinoamérica, los dos grandes referentes de mejora de administración y de función pública transparente y eficiente son Chile y México. Aún México con mucho problema en cuanto a su transparencia, porque tienen más de 2 millones de servidores públicos. Pero Chile, en su Consejo Efectivo de la Función Pública, ha logrado instaurar procesos en las provincias, han logrado generar una capa media de funcionarios técnicos que son la base fundamental, que le sirven de soporte al funcionario político que llegue, electo o designado por un presidente, pero que conforman esa reserva técnica de cada una de sus provincias y sus acciones. Entonces hay caminos importantes para poder seguir. A nivel universal tenemos el ejemplo de España, que también tiene bastantes alcances en cuanto a su servicio civil, y no digamos referentes como Taiwán, que a su nivel de constitución han creado pues yuan de servicio que le llaman, en donde lo más importante es esa prestación de la función pública al ciudadano. Es casi un quinto ministerio per se. Así es, y un quinto organismo de Estado, para poder entender... Digo, organismo de Estado. Así claro. Es, un quinto organismo de Estado, porque la importancia de servir a la población es todo el ideario de una persona en Taiwán, para poner el ejemplo, y es un gran honor ser considerado servidor público. Entonces, creo que esa mística y esa revalorización, usted mencionaba también dos aspectos que van de la mano del servicio civil. Uno es el tema de remuneración. Habrá que hacer un análisis y una evaluación de esas remuneraciones, porque hay algunas que son extremadamente bajas y otras que son extraordinariamente altas. Y podemos encontrar un puesto medio en diferentes ministerios haciendo exactamente la misma función y con salarios totalmente distintos. Y más aún, el tema de las clases pasivas del Estado, porque ¿qué incentiva a un servidor público después de dedicarle 20 años de su vida para poder servir a su país si no encuentra un sistema de clases pasivas que le dé una jubilación digna para poder jubilarse y retirarse? Hay que conjugarlo todo. Es como que un círculo, ¿no? Porque una misma burocracia eficiente va a hacer que tengamos un Estado eficiente, un Estado que sea productivo, no un Estado que despilfarra en gastos clientelares y después resulta que no hay presupuesto que alcance, ¿no? Sí. Incluso pactos colectivos leoninos que salen de la mano y que no benefician ni al trabajador finalmente ni al Estado. Entonces todo eso creo que tenemos que trabajarlo muy de la mano, porque una va con la otra, y desafortunadamente en Guatemala creo que hay una desconexión de los hemisferios y todavía no vemos que para que caminemos juntos el engranaje tiene que ir paralelo y sincrónicamente. Usted mencionó 2 millones de servidores públicos en México aproximadamente. ¿Cuántos servidores públicos hay en Guatemala? Bueno, esa cifra no se tiene oficialmente. Desde hace mucho tiempo se ha querido hacer lo que se llamó un inventario o un censo del servidor público. Ahora hay un poco más de control por medio del Ministerio de Finanzas y su sistema de guatenóminas. Sin embargo, ni siquiera ellos se atreven a poder determinar si ese número de plazas presupuestarias que están incluidas ahí bajo ciertos renglones son efectivamente el número de servidores públicos. Se habla de que incluyendo a maestros y personal militar, personal de la policía, que son los números grandes, se habla de más de 300,000 servidores públicos, pero no se tiene certeza. Y ese es parte del problema, porque eventualmente para tomar decisiones habrá que conocer cuántos servidores públicos tiene cada dependencia,
qué necesidad tiene el país sobre esos servidores públicos. Tal vez necesita más, tal vez necesita menos, pero la información es indispensable para poder tomar esas decisiones. Y claro, un poco el problema está en que como cada gobierno ha ido aumentando, porque pues hay renglones en los cuales los trabajadores ya es muy difícil retirarlo o retirarse, pues el siguiente gobierno, como quiere meter a su gente, simplemente monta sobre los anteriores a los otros. Entonces termina incrementándose enormemente la cantidad de servidores públicos. Eso también le pega a sus prestaciones después, porque ya de dónde van saliendo los fondos para todo esto. Yo imagino cuando usted habla de aquella iniciativa en la que trabajaron anteriormente para algunas de descentralización y modernización, estaba incluido el ingeniero Harry Whitbeck, con quien me recuerdo que tuvimos una oportunidad aquí para platicar sobre ese tema y fue muy interesante. Me refiero a ello porque quiere decir que este es un trabajo que se ha venido haciendo hace muchos años. ¿Cree usted que hemos avanzado un poco en la regulación del servicio público o seguimos igual de clientelares, descontrolados e incapaces? Bueno, yo creo que la población es quien mejor puede juzgar si el servicio que reciben de las entidades del Estado les tiene utilidad y les es adecuado. Lo que se conoce es que el sistema no puede cambiar, no puede transformarse si no tiene una base legal, un sustento, y eso es mucho de lo que nos hace falta. Por supuesto que no es solo eso. Hay algunos cambios que se han ido mejorando en cuanto a la gestión de ese servicio civil. El Ministerio de Finanzas ha hecho algún aporte, la Oficina Nacional de Servicio Civil ha hecho un aporte, pero sí ha pasado en todos los gobiernos. Y cuando viene un nuevo gobierno, tira a un lado lo hecho anteriormente y como no hay un soporte legal que le dé esa estabilidad al cambio, entonces empiezan de cero. Pareciera ser a propósito que el sistema sigue teniendo una deuda para con la ciudadanía y que no se puede cambiar. Yo cuando decía incapaz no me refería necesariamente al servidor público, porque yo creo que hay gente buena, hay gente muy buena. Me refiero a la falta de procesos de capacitación, es decir, es un sistema que no invierte en capacitar a su recurso humano. También esa inestabilidad, doctor, pues aquí cuando ya viene el año electoral y cuando hay la posibilidad que le van a quitar la plaza, la gente empieza a ver qué hace, ¿no? A ver de dónde se previene para no quedar pues sin empleo de repente, ¿no? Y eso crea una tremenda inestabilidad que no desarrolla ese servidor público que queremos, que como usted dice, tenga un retiro digno, altamente apreciado por la sociedad. En este momento hasta peyorativamente se usa el término burócrata, cuando en realidad debe ser una de las piedras angulares de una administración pública. Hay muchísimo que puede hacerse desde el punto de vista de las ofertas electorales que ahora están en los candidatos y que pudiera tomarse. Uno de ellos, usted lo ha mencionado, el tema de capacitación. Es increíble que para tanto servidor público tengamos un Instituto Nacional de Administración Pública con mínimos presupuestos e ingresos. Han hecho lo posible por generar un espacio en toda la administración, pero no se dan abasto porque no tienen verdaderamente una política que les apoye. Pero tenemos una ley inclusive que promueve al INAP, es decir, hay una ley creada para el INAP y dentro de eso pues también hablar de los efectos de la corrupción. Cuando nosotros escuchamos y vemos ese titular del diario de hoy, lo único que podemos pensar es qué van a hacer estas personas, si van a ser promotores de la campaña del partido oficial o si verdaderamente los necesita el país en las instituciones que se tienen. Esa duda, ese cuestionamiento no hace bien para un servicio civil y a un gobierno que pareciera no tener legitimidad al no explicar por qué han trasladado fondos de un lado hacia otro. Entonces, esos factores generan posibilidad de corrupción y habrá que aclararlo muchísimo, porque servidores públicos hay buenos y hay bastantes servidores públicos que tienen mística, pero también hay muchos malos y eso habrá que también regularlo en las próximas gestiones que se hagan. Yo creo que es irresponsable, obviamente, contratar, sobre todo Guatemala es una población de gente muy joven,
las últimas estadísticas, como ya lo sabemos, dan una pirámide de base muy amplia, ¿no? Jóvenes de 18 a 30 años son la inmensa mayoría, gente que anda buscando oportunidades laborales, y cuando de repente surgen este montón de plazas clientelares que los dan pues pan para un día y probablemente no para después, yo creo que eso es irresponsable, ¿verdad, doctor? No es justo incluso para los que se les contrate en esa forma, porque se les crea una ilusión muy temporal y ya no hacen una carrera posteriormente. Así que yo creo que hay mucho que hay que trabajar. Si yo le dijera, doctor, ya nos contó usted la motivación de su libro, pero ¿qué mensaje a usted le gustaría compartir con la audiencia de Acción Positiva? Bueno, a mí me parece que eventualmente el país está urgido de este tipo de cambios y que el país necesita que se tomen decisiones políticas serias e importantes para hacer la transformación de ese cambio. Pero ningún liderazgo político va a alcanzar a tener esa influencia y ese efecto si efectivamente la población no está atrás dándole esa confianza a estos mecanismos y procesos de cambio. Si Guatemala se sube, sin importar quién sea la persona que llegue a ser esta nuevo presidente o nuevo Congreso de la República, pero hay que mejorarlo, hay que cambiar ese proceso de liderazgo para que la población se vea beneficiada en todo momento para con ella. Y obviamente la burocracia es sumamente importante para un país, porque pues políticos vendrán, políticos aparecen, desaparecen, pero como usted dice, es esa capa intermedia de burócratas que deberían de ser gente técnica, gente capacitada, para que los mecanismos del Estado, con políticas de largo plazo y visión de nación, pues también se mantengan, ¿no? Porque de repente hay ofertas y suenan, pero lo real es lo que permanece. Y la mística. Para mí es muy importante que el servidor público entienda que no llega eventualmente a hacerse rico ni a beneficiarse en algún momento de ese servicio público. Hablamos de que el empleado sepa que efectivamente está sirviéndole a la población. Con todo eso, el país tiene esperanza de cambio. Y que se sienta orgulloso de su función y la población orgullosa de sus empleados y servidores públicos, ¿verdad? Así es. Mire, gracias por el libro. Vamos a ver que le llegue a cada candidato un ejemplar de estos, doctor, porque yo creo que para que ellos tengan eventual posibilidad de cumplir con sus promesas, tienen que conocer muy bien lo que es el Servicio Civil de Guatemala. Un elemento tan valioso que si no se utiliza bien puede ser también tan negativo. Así es. Muchas gracias por haber estado esta noche en Acción Positiva. Es un gusto. Y a ustedes que nos han acompañado, pues muchas gracias de nuevo. Esperamos que lo que el doctor nos ha compartido esta noche nos deje mucho mensaje y que cada vez nosotros podamos tener una mejor capacidad de análisis, porque Guatemala merece lo mejor de nosotros y eso solo se lo podemos dar siendo ciudadanos educados, ciudadanos conscientes y que razonamos nuestras acciones. Muchas gracias, buena noche y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva.